Vamos a orar. Padre nuestro, abrimos tu palabra, nos exponemos a ella en este momento. Queremos pedirte que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, a tu voz, a través de las Escrituras, que podamos abrazar la enseñanza y aplicarlo a nuestras vidas. Abre también, Señor, pues mi boca a la hora de hablar, que hable como he de hablar, con sencillez, que me pueda expresar bien, y también da un corazón receptible a tu pueblo y a los que nos visitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar una serie nueva este domingo, que nos llevará bastantes semanas. Es la doctrina del Espíritu Santo, su persona y su obra. Y pensando en todos los temas que contiene la palabra de Dios, la Biblia, es como, aunque veas un libro, que más o menos de tamaño es normal, pues en él contiene muchas enseñanzas, muchos mandamientos. Es como ese inmenso océano, decía el pastor José Antonio, ponía un ejemplo, que es como un inmenso océano, que está lleno de numerosos seres y especies. No puedes ver todo lo que hay. A simple vista, desde un muelle, desde un espigón, tú ves algo en el mar y puede que veas algún pez o una raya. Pero a medida que tú te vas profundizando en el mar, sumergiéndote, vas viendo todas las especies que hay dentro del mar. Su número es incontable. Así es la Biblia. La Biblia es insondable. Está llena de temas, muchas enseñanzas. La inmensidad de temas que son necesarios, todos ellos, para nuestra salvación, para que progrese el Evangelio en nosotros. Hoy hay mucha literatura acerca de la doctrina del Espíritu Santo, pero resulta extraordinario y asombroso que esta doctrina del Espíritu Santo, su persona y su obra, haya sido pasada por alto tan frecuentemente. Está bastante claro que los primeros cristianos creían la doctrina y casi la daban por sentado. Luego llegamos a los primeros siglos de la era cristiana y encontramos en términos comparativos con la iglesia del primer siglo muy pocas referencias a esta doctrina, a la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios se había encarnado, había estado aquí en este mundo. El Dios encarnado, el Mesías prometido. Se predicaba a Jesús como el Cristo y por supuesto el enemigo, Satanás, atacaba constantemente a la persona de Cristo. Este era uno de los fundamentos de todo el Evangelio y si podía ser desacreditado, todo el plan se iba a desmoronar. Así pues, todo el ataque en los primeros siglos del cristianismo se centró en la persona del Hijo de Dios, su divinidad y su humanidad. Y la Iglesia tuvo que dedicar todas sus fuerzas a establecer estas verdades y a defenderlas. Trágicamente, el resultado fue que la doctrina del Espíritu Santo fue descuidada, hasta el tiempo de la Reforma Protestante. En aquel tiempo, en la Reforma, se descubrió esta tremenda, o se redescubrió esta tremenda doctrina. Por ejemplo, entre otros, Juan Calvino. Juan Calvino fue un maestro y defensor de la doctrina del Espíritu Santo, como ningún otro. Pero también fue desarrollada por teólogos puritanos como John Owen, que estuvo predicando en Londres en el siglo XVII. Y no solo John Owen, sino Thomas Goodwin, no sé si les suenan estos nombres, son puritanos ingleses, y otros puritanos que desarrollaron la doctrina del Espíritu Santo. No se ha vuelto a hacer de una forma tan concienzuda desde entonces, y ciertamente no se había hecho hasta entonces. Por toda la historia, muchos han hecho falsas afirmaciones en el nombre del Espíritu Santo, porque el error ha sido enseñado, hermanos, y cosas malas se han hecho y se han dicho en su santo nombre.
Es de gran importancia entonces conocer la verdad sobre Él y de lo que Él vino a hacer a este mundo. Dios dio a la Iglesia dos medios para protegerse en contra de los falsos profetas y los falsos maestros. Uno de ellos es su palabra y la otra es la habilidad espiritual que Él dio para discernir espíritus, no a todos los hombres, a ciertos hombres en la Iglesia. Pero cuando los dones extraordinarios del Espíritu Santo cesaron, el don de discernir espíritus también cesó. Ahora solo nos queda uno, la palabra de Dios, su palabra, para probar las falsas doctrinas y para ser instruidos. Y es a ella donde hemos de ir y a donde vamos a ir. ¿Cómo organizar este tema? ¿Por dónde empezar? Esto es muy vasto, es muy profundo. La persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Hoy solo va a ser una introducción al tema, pero para empezar podemos ir al Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo, en un momento importante de su ministerio, en un momento también complicado en cuanto a la obra que estaba haciendo en sus discípulos, quiso tratar ampliamente con ellos acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a estar tratando Juan 14, 15 y 16. Vamos a estar viendo unos pasajes ahí, introductorios, para empezar el tema. Y así lo llama nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. En el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, ahí se concentran una gran cantidad de ideas y citas en referencia al Espíritu Santo que son adecuadas para introducir este asunto. Para ponerles un poco en el contexto, era la última noche que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, antes de ser arrestado. Alquilaron un sitio, un aposento alto. El Señor les dijo que Él estaba ansioso por celebrar esa última cena con ellos, porque Él ya sabía que era la última cena que iba a pasar con ellos. Y ya se despedía de ellos. Y en Juan 13:36, en cierta reunión, ahí en medio de esa reunión, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Él ya les había estado diciendo a sus discípulos que se iba a ir. Entonces Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahí está la pregunta, ahí está la inquietud de todos los discípulos, pero es Pedro el que la manifiesta. Ellos sabían que esto era serio y no saben cómo manejar esto los discípulos. Podrían decir quizás entre ellos: Él se va. ¿Dónde se va? Nuestro maestro. Y ahora, ¿qué de nosotros? Ha dicho que se va a ir. ¿Y nosotros? ¿Pero cómo va a ser esto? Lo hemos dejado absolutamente todo. Y ahora se va. No sabían los discípulos bien cómo manejar esto. Esa situación, cuando habían manifestado su amor y su sincero deseo de seguirle, Él ahora les dice que se va. Miren la pregunta que le hace en el capítulo 14, versículo 5, Tomás. Les dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? La respuesta dada a esta pregunta es muy extraña. Yo soy el camino. Esto seguramente no les ayudó mucho. Yo soy el camino. Y miren lo que estaba pensando Tomás. No sabemos a dónde vas y por supuesto ignoramos el camino para llegar allí. Porque queremos estar contigo, Señor. Pero tú te vas, no sabemos cuál es el camino para llegar a ti. Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que quiero es destacar en este primer punto la incertidumbre que había entre los discípulos. O en el capítulo 16, versículo 17,
Nos dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Tenían muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas había entre ellos. No entendemos. ¿Cómo que nos dice todavía un poco y me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Y en el capítulo 14, versículo 1, al percibir sus inquietudes, el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Con todo ese trasfondo, ahí en la tranquilidad que todavía tenían en esa noche, hablando con sus discípulos en el aposento alto, viendo toda esta incertidumbre que había en ellos, empieza a hablarles del tema del Espíritu Santo. Y miren en qué términos y con qué palabras les empieza a presentar al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículos 15-18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Ese era el temor de ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí hay 4 importantes afirmaciones que hace el Señor en estos versículos que acabamos de leer. Habla del Espíritu de Dios, lo llama consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí cuando dice consolador se está refiriendo a uno similar a Él. Alguien que va a hacer lo mismo que Él ha estado haciendo con ellos. No dice que vendrá un consolador, no dice eso, sino emplea la palabra otro consolador. Aquí la palabra otro es fundamental. Jesús está pensando en sí mismo, en la relación que tenía con ellos y ellos con Él, y entonces les habla del Espíritu así, como otro consolador. No alguien que va a hacer algo totalmente diferente, sino uno que va a hacer lo mismo que Cristo ha hecho con ellos. Otro punto que les deja en estos versículos. Para que esté con vosotros siempre. Siempre. Lo que va a hacer Él con ustedes no es algo temporal como lo que yo hago. Pues ellos estaban viendo que esto se acaba, que Jesucristo se va. Jesucristo estuvo 3 años y medio aproximadamente con ellos. Era algo temporal. Pero con este Consolador no se va a dar esta situación. La obra que Él va a realizar durará todo el tiempo que dure sus vidas. Se quedará con ustedes para siempre. Siempre. Y yendo al final del versículo 17, les dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy importante también. Miren la precisión de las palabras. Hay que analizar esas palabras. Con vosotros. Esto es, ahora. Pero después estará en vosotros para siempre. Él no era como yo. Él no es como yo, que cumple una función y después me he de ir, les está diciendo Cristo. Y la tercera idea es una dádiva especial. Es exclusiva para ustedes, les está diciendo el Señor. El Espíritu de verdad, el Consolador, al cual el mundo no puede recibir. No es para todos. No es algo universal. No es algo genérico para todo el mundo, sino que es exclusivo para ustedes, para vosotros.
Vendrá en referencia a ustedes, que me amáis y guardáis mis mandamientos. El conocer a Cristo, el estar con Cristo, el hablar con Cristo, no va a ser como ahora, sino será por medio del Consolador. La relación con Cristo está marcada a través del Consolador. Así es como ellos van a recuperar la relación con Cristo por el Espíritu, por ese Consolador. Por eso les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vayamos a Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Y leemos, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús les está diciendo, las cosas van a cambiar cuando me vaya. Sin embargo, este Espíritu Santo, que será enviado por el Padre y también por Cristo, va a completar lo que Cristo había empezado en ellos. Dice lo que acabamos de leer, Él os enseñará todas las cosas. Él les va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, les está diciendo Cristo. Estas son las acciones declaradas aquí, enseñar y recordar. Y miren el término, todo. No les enseñará algunas cosas, sino todas las cosas. Todas. Ellos no se van a quedar a medias, no van a tener falta de nada, sino que esto es un paso más para ir a la perfección. Esa es la manera para poder llegar al final. El Espíritu Santo vendrá a completar lo que Cristo había empezado. Esa es la obra del Espíritu Santo. También lo que el Señor tiene en mente al decir os recordará todas las cosas que yo os he dicho, es que ellos recibirían el poder, la gracia por la obra del Consolador para poder escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y es por ahí que Dios nos daría a nosotros las cosas que nos quería revelar. Y además recordar todo lo que Cristo ha dicho y qué es lo que tenemos en la Biblia. Ellos cuando escribían los evangelios estaban recordando todo lo que Cristo les había dicho. Todas las cosas importantes que el Espíritu Santo les traía. Porque hermanos y amigos, la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Lo han escrito hombres en distintas épocas, algunos. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero todos ellos escribieron no lo que a ellos les apetecía, sino fueron instruidos por el Espíritu Santo y ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo. Y son las que el Espíritu Santo ha querido que estén en la palabra de Dios. Y luego recordándolas, explicándolas en las epístolas por la obra del Espíritu de Dios. Por eso les dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No se queden ustedes turbados. Miren en Juan 15, 26. Otra escritura. Dice el Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, antes hemos visto que es el Padre quien lo envía. Él le pide al Padre que lo envíe. Aquí dice que es Cristo. Y no hay ningún conflicto. Los dos están unidos en la misma voluntad de enviar al Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí, el Espíritu de verdad. Aquí está definiendo Cristo la función que tendrá el Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo.
El Espíritu Santo no viene a revelar algo nuevo. El Espíritu Santo no viene ni tampoco hace nada que contradiga o se oponga a la doctrina y obra de Cristo. El Espíritu Santo no hace nada que esté contrario de lo que se enseña en la Escritura. Cualquier espíritu que contradiga a Cristo y a la Escritura no es de Dios. Por eso es diferente. Porque el tema principal es Cristo en toda la Biblia. Esa es la diferencia del cristianismo, de todas las demás religiones que el hombre ha creado. Lo que ellos tienen en común, las falsas religiones, es que no tienen a Cristo como testimonio, como centro de la enseñanza. Él dará testimonio de mí. Las falsas religiones, budismo, hinduismo, no dan testimonio de Cristo. Esa es la diferencia. Que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, dando testimonio de Él, de quien Dios nos ha dado, a su Hijo Jesucristo. Todas las demás religiones, algunos hablan de Cristo, los musulmanes como profeta, los católicos como sí, nuestro Salvador, pero también María. Las religiones orientales, la paz interior, la paz mental, pero no glorifican a Cristo, no dan testimonio de Cristo, del Dios encarnado, del Mesías prometido por Dios. La gran obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, dar testimonio de Él, glorificar a Cristo. Él es dado a nosotros para que nosotros le traigamos gloria a Cristo. El Espíritu Santo viene a mostrar la verdad y la gracia de Cristo, no a hablar de sí mismo. Fíjese, el Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, sino a hablar de Cristo, de su gracia, de su verdad. Por eso nos dice en Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no revelará otra verdad. No da otra gracia sino la que está en Cristo, de Cristo y por Cristo. Por esta regla nosotros podemos probar cada espíritu si es de Dios o no, si glorifica a Cristo. En Juan 16:13 acabamos de leer, todo lo que oyere, Él hablará. Lo que el Espíritu Santo oye es el plan completo y propósito del Padre y del Hijo concerniente a la salvación de la Iglesia. Oyendo significa el conocimiento infinito del Espíritu Santo que tiene del propósito eterno del Padre y del Hijo. No es que Él no sepa, sino Él tiene un conocimiento infinito del propósito eterno del Padre y del Hijo. Porque es un solo Dios en tres personas. Y los tres obran juntamente. Él me glorificará, dice Cristo. Esta es la gran obra del Espíritu Santo hacia la Iglesia. Hace a Cristo glorioso en nuestros ojos. Acuérdate antes de ser convertido, que el Señor te iluminara, el Espíritu Santo abriera tu entendimiento y te iluminara. ¿Cómo pudiste ver precioso a Cristo? Antes no. Todo era confusión. Sí, el Hijo de Dios, pero cuando el Señor te abre los ojos, el Espíritu Santo te hace mirar a Cristo y lo ves precioso, tu Salvador, precioso, y te agarras a Él. Pero ¿cómo el Espíritu hará esto? ¿Cómo el Espíritu Santo hará esto?
dice el Señor Jesucristo, Él me glorificará, porque Él tomará de lo que es mío y lo declarará a ustedes. ¿Recuerdan el sermón del domingo pasado? A vosotros os es dado a saber. A vosotros. Es algo que se nos da. Él las declarará a nosotros. Significa que el Espíritu Santo nos las hará saber. Él nos las revelará a nosotros de tal manera que las entendemos, que las podamos entender y experimentar por nosotros mismos. ¿Y cuáles son las cosas que nos enseñará el Espíritu Santo? Mis cosas, dice Cristo. Mis cosas. Las cosas de Cristo son su verdad y su gracia. Es decir, que para conocer más de Cristo y para relacionarse con Él más plenamente, necesita que venga ese, el Consolador, de quien ahora les está hablando. Así es como ahora ustedes pueden conocerme más profundamente, les está diciendo Cristo, y más plenamente, ser beneficiados de las bendiciones del nuevo pacto. Por eso me tengo que ir, para que venga el Consolador. Entonces el Señor despertó en ellos interés de lo que estaba por venir. Algo nuevo va a empezar. Por las palabras que Cristo les decía, despertó su interés y ellos dejaron a un lado, por lo menos temporal, su turbación y sus inquietudes, escuchando a Cristo. ¿Cómo estaba hablando del Espíritu Santo, el Consolador? Todo esto, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a considerar cómo la obra del Espíritu, la gracia del Espíritu, es el otro gran tema del Evangelio. El segundo tema importante que contiene el Evangelio es este, la doctrina del Espíritu Santo. Es esencial. Cuando Dios quiso llevar a cabo el recuperar al hombre de su estado caído, llevando a cabo esa obra por su gracia, pensó y llevó a cabo restaurar al hombre a su imagen y semejanza que éste había perdido por culpa del pecado. Señaló primero dar a su Hijo eterno, por ellos y para ellos. Pero en segundo lugar, enviarles el Espíritu Santo a ellos. Su Hijo entonces, el Hijo eterno, tomaría nuestra naturaleza, sufriría por nuestros pecados para lograr nuestra redención, pero luego enviaría a la tercera persona de la Trinadeidad, el Espíritu Santo, para que todo esto que Cristo había conseguido tuviera plenamente efecto en nosotros. Una gran obra del Espíritu Santo es de convencer a los pecadores que el Evangelio que les es predicado es verdad y es de Dios. La otra gran obra que Él hace es de hacer santos a los que creen en el Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo, como está escrito en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que la principal obra del Espíritu Santo es aplicar la obra de Cristo en nosotros. Por eso consideren cómo el Espíritu Santo inspiró a distintos autores del Antiguo Testamento para que hablaran de Cristo, al cual no conocían, al cual ellos no sabían cuándo iba a venir. Pero el Espíritu Santo les inspiró. Todos estaban esperando a Cristo, al Mesías, que se cumpliera la promesa que Dios había dado. Cuando Él llegase y consumara su redención en la cruz. Y el Espíritu Santo entonces conducía a todos a que mirasen y esperaran en Cristo, en el Mesías prometido. Llega Cristo, ¿y qué hace Cristo? Les anuncia el Espíritu Santo. Los discípulos en aquella noche podían librarse de todas esas inquietudes e incertidumbres que ellos tenían. Empezó a alumbrar una nueva esperanza en ellos. ¿Con qué espíritu? Piensen por un momento, pónganse en la piel de ellos. ¿Con qué espíritu estarían ellos aguardando en el aposento alto después de la resurrección de Cristo?
Nos dice el primer capítulo de Hechos que había 120 en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Que el Señor les dijo, no, dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo. ¿Cómo estarían ellos? Se nos dice que estaban orando juntos, todos, esperando esa promesa. Lo que el Señor nos ha anunciado son cosas maravillosas. ¿Con qué espíritu estarían aguardando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será eso? ¿Qué cosas tan grandes y maravillosas ha dicho Cristo acerca del Espíritu Santo? Lo grande está por venir y no dentro de no muchos días. Y ahí estaban ellos esperando, orando. Miren en el Antiguo Testamento cómo esperaban a Cristo. Y ahora nosotros ya estamos en este tiempo que se ha cumplido. El Espíritu Santo ya ha venido. El Espíritu Santo mora en muchos de nosotros. Y esperamos el regreso de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido volver. Siempre estamos esperando. Siempre estamos esperando algo mejor. Que Dios nos ha prometido algo más excelente. Y es lo que esperamos. Cielos nuevos, tierra nueva. Que este cuerpo de muerte se ha deshecho, transformado en un cuerpo sin mancha. Como decía Rodrigo, sin arruga, sin cosa semejante. Todo esto debe despertar nuestro interés, hermanos, a conocer mejor a este Espíritu Santo, a este Consolador, que ha sido tan descuidado. Su doctrina, su persona, su obra. Tantas dudas que tenemos acerca de Él. Él debe ser el objeto de nuestra meditación, de nuestra reflexión, de nuestra adoración. ¿Quién es este Espíritu de Dios? ¿Cómo debemos mantener una relación con Él? ¿Cómo me he de dirigir a Él? Pues esto lo veremos en los siguientes sermones también, si el Señor lo permite. A este quien Jesús envió y dijo que supliría su ausencia en tanto que Él regresa. Nuestra relación con Cristo está basada en nuestro concepto y nuestra relación con el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas cosas dependen de esta relación con el Espíritu de Dios? Lo que tenemos de Cristo, lo que conocemos de Cristo, la gracia que necesitamos de Cristo, la obra que tenemos que realizar, será por la vía del Espíritu Santo. Por eso no podemos descuidar aquello de lo que depende nuestra presente estabilidad y progreso como cristianos. No podemos descuidarlo. Depende de lo que nosotros hagamos con el Espíritu de Dios. Nuestra futura dicha, nuestra paz, nuestro progreso, depende de lo que estamos haciendo o pensamos acerca del Espíritu Santo. Tenemos que conocer su persona, tenemos que conocer su obra, la tercera persona de la Trina Deidad. Así exaltaremos más la gloria de nuestro Dios. Así podremos progresar más en nuestras vidas de piedad. Así podremos ver más cómo la Iglesia progresa más. Miren lo que hay, de lo que depende de nuestras vidas y progreso. La Iglesia es de este Espíritu prometido que ya llegó. Miremos algo brevemente acerca de su carácter moral, del Espíritu Santo. Él es Dios, la tercera persona. Consideremos su subordinación al Padre y al Hijo. Las Escrituras enseñan que el Espíritu está subordinado voluntariamente al Padre y al Hijo. Esto no significa, hermanos y amigos, que sea menos que el Padre o el Hijo en su naturaleza o deidad, porque Él sigue siendo Dios, sino que tiene otra función diferente al Padre y al Hijo. En los Evangelios vemos cómo el Hijo se subordina a sí mismo al Padre. Él dijo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Las obras que Él hizo no eran suyas, las obras que Cristo hizo. Su Padre le dio las obras, el Padre le dijo lo que debía de hacer. Y no solamente lo que debía de hacer, sino lo que debía hablar. Ahora bien, se nos enseña que el Espíritu Santo se subordina tanto al Padre como al Hijo.
Eso es lo que significa Juan 16:13, que antes hemos leído. Nuestro Señor dice, no hablará por su propia cuenta, lo que significa que no habla por sí mismo, precisamente igual que el Hijo. Y su obra es glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo. El Hijo dice que ha venido a glorificar al Padre y la obra del Espíritu es glorificar al Hijo. Cada uno refleja la gloria del otro. Y el Espíritu Santo, fíjese en la subordinación, parece esconderse y ocultarse a sí mismo, quitarse de la escena. Siempre está como si dijéramos, guiando toda la atención al Hijo. Toda la atención al Hijo. Considera entonces la humildad del Espíritu Santo. Y no solo en relación al Padre y al Hijo, sino con nosotros. En relación a los hombres. En Filipenses 2 se nos dice de Cristo cómo se humilló, antes lo hemos leído, dejando su gloria, no estimando ser igual a Dios. Él nunca dejó de ser Dios, pero sí no estimando su posición como Dios, sino que se humilló como hombre tomando forma de siervo, para venir a morar entre los hombres. Él nació como un bebé, en un establo en Belén. Pero para la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un acto de la misma humillación, venir a morar no entre los hombres, sino en los hombres, en nosotros. Considera cómo el Espíritu Santo ha venido no a morar con los creyentes, sino dentro del creyente, aun siendo nosotros pecadores. El Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, siendo quienes somos. Considera su paciencia, cómo Él es resistido en muchas ocasiones por nosotros, los creyentes. Él siempre guiándonos a Cristo, enseñándonos lo recto, lo que es bueno. ¿Cómo podemos entristecerle? Es uno que ha sido enviado para estar con nosotros, para siempre, para consolarnos. Ha sido puesto al lado nuestro. Eso es lo que significa parakletos en griego. Uno que ha sido puesto al lado de nuestro, para defendernos en todo este peregrinaje. Y nosotros, ¿cómo podemos contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo Él puede ser blasfemado por los hombres? Considera su amor y perseverancia en darnos todo aquello que proviene de Dios para el bien de nuestra alma y destino eterno. No deja de llevar a cabo lo que se le ha encomendado, que es estar con el creyente, santificar al creyente, guiarnos a Cristo, a que miremos a Cristo, tomar de lo que es de Cristo y dárnoslo a saber para nuestro progreso, para nuestro bien espiritual. Y como nosotros muchas veces le resistimos, y Él, en su amor, pacientemente, sigue obrando en nosotros. Hermanos, ya como conclusión, pasé un poco corto, si el Espíritu Santo no obra con el Evangelio, para que veamos la importancia, que esto abarca todo, su persona, su obra. Si el Espíritu Santo no obra con el Evangelio, entonces el Evangelio viene a ser una letra muerta y el Nuevo Testamento viene a ser tan inútil para los cristianos, así como el Antiguo Testamento es para los judíos. Si el Espíritu Santo no obra, el que está aquí de pie está gastando energía, saliva y tiempo. Es como los judíos, que en el Antiguo Testamento le es velado. A consecuencia debemos darnos cuenta que todo el bien espiritual que surge de la salvación es revelado y dado a nosotros por el Espíritu Santo. Debemos también entender, hermanos, que todo lo que es hecho en nosotros y todo lo que somos capacitados para hacer que es santo y aceptable a Dios es por el Espíritu Santo, obrando en nosotros y con nosotros. Sin Él, como nos dijo Cristo, sin Él no podemos hacer nada.
Por el Espíritu Santo somos nacidos de nuevo, hechos santos y capacitados para agradar a Dios en cada obra buena. Amigos, por cuanto el ministerio del Espíritu Santo es traer a los pecadores a creer en la sangre de Cristo para perdón de pecados, si llevando esta obra a cabo es menospreciado, rechazado y blasfemado, entonces no puede haber perdón de pecados y no hay salvación. Dios no tiene otro hijo para ofrecerlo, como otro sacrificio por el pecado. La persona que menosprecia el sacrificio de Cristo no tiene otro sacrificio al cual acudir. Como nos dice en Hebreos 10, 27 y 29, ¿qué le queda a este que desprecia y menosprecia el sacrificio de Cristo, el que Dios ha dado para que pueda ser salvo? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De la misma manera, Dios no tiene otro espíritu que nos capacite a recibir ese sacrificio y ser salvos. Así que el que menosprecia y rechaza al Espíritu Santo, no se le ha dado otro espíritu que lo capacite para recibir a Cristo y ser salvo. Es entonces vital, pues, de aprender sobre el Espíritu Santo y su obra. Cuando Dios planeó, hermanos y amigos, la gran obra de salvar a pecadores, Él proveyó dos dones. Él dio a su Hijo y Él dio a su Espíritu Santo. De hecho, cada persona de la Trinidad se involucró en esta gran obra de salvación. El amor, gracia y sabiduría del Padre la planeó en la eternidad. La salvación en la eternidad, antes que fuésemos creados. Antes que cayese nuestros primeros padres en el Edén. El amor, gracia y humildad del Hijo la compró. Y el amor, gracia y poder del Espíritu Santo capacitó a los pecadores para creer y recibirla. Y la primera gran verdad en esta obra de salvación es que Dios envió a su Hijo para tomar nuestra naturaleza en Él y sufrir en ella por nosotros. Él tuvo que ser castigado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y justificados delante de Dios. La segunda gran verdad es que Dios dio a su Espíritu para traer a los pecadores a la fe en Cristo y así ser salvos. Así que clama, ora, pide para que el Espíritu Santo te ilumine, te dé vida y aplique la salvación que Cristo ha logrado hace casi 2000 años. No te resistas, no desprecies la salvación que Dios te está dando. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera del Espíritu Santo que aplique todo lo que Cristo ha obtenido. No hay más. Solo en Cristo. Todo lo que Dios hace, lo hace como un Dios trino. Cada persona de la Trinidad está envuelta en cada acción de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, cada persona tiene un papel especial para cumplir esa obra. En este sentido, la creación es la obra especial del Padre, la salvación es la obra especial del Hijo, y la obra especial del Espíritu Santo es traer la salvación a los pecadores, capacitándolos para que la reciban. El Padre empieza, el Hijo sostiene y el Espíritu Santo está activo en todo lo que Dios planea y hace. Y vemos esto en la creación, en la redención y en la santificación. El Trino Dios trabajando en todo esto. El Padre da al Hijo, el Hijo viene y toma nuestra naturaleza y los dos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es en sí mismo uno distinto, amoroso, así que la obra del Espíritu Santo es en sí mismo una distinta, amorosa, poderosa, inteligente, divina persona, porque ninguno otro puede hacer
lo que Él hace. Ningún otro. Él es uno con el Padre y con el Hijo. Las palabras de nuestro Señor en la institución del bautismo cristiano nos enseña que nuestro deber religioso, hermanos, es de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en toda nuestra adoración de Dios y en toda nuestra fe y obediencia. Eso el Señor lo enseña en Mateo 28. A Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que adoremos, amemos y obedezcamos al Dios Trino con todo nuestro ser. Y que esto despierte nuestro interés en la persona y en la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de Él? ¿Cuánto? Vamos a darle gracias al Señor.